Hay gente a la que Dios bendice y los coloca en una posición de autoridad. Les da la vocación, dones, talento y éxito. Y cuando ellos renuncian a su llamado, simplemente su tiempo ha terminado, se convierten en flecheros. Empiezan a arrojar acusaciones con odio hacia cualquier persona que se ponga en su camino. En lugar de reconocer que hay un ciclo terminado, se aferran a un lugar y en lugar de edificar, destruyen. Hola amigos, el Señor bendiga sus vidas. Ya estamos en pleno verano. Si usted vive en México, Estados Unidos, Canadá o Centroamérica, nos llegó el verano. Si usted vive en América del Sur, creo que ahora le toca a usted disfrutar un poquito el frío. Reciban un saludo cordial a nombre de cada uno de los que hacen posible este podcast. Hace un mes y medio comenzamos una nueva serie llamada Sanando el Corazón Herido. Si no ha escuchado ninguno de los episodios anteriores, lo animo a revisar. Aproximadamente del episodio 30 en adelante encontrará usted cada uno de los episodios relacionados a esta miniserie. Quiero agradecer también a todos los que se han ido suscribiendo. Gracias por hacerlo. Les animamos a dejar sus comentarios, ya que eso nos ayuda mucho para que YouTube nos pueda recomendar y así llegar a muchas más personas. Hoy nos embarcaremos en el tema Saúl el Flechero. Vamos a estar analizando la historia de este primer rey de la nación de Israel. Y como estamos tratando acerca de cómo Dios trabaja con el corazón herido, no podíamos pasar por desapercibido a este hombre llamado Saúl. Él es un flechero por excelencia. En las últimas décadas en los Estados Unidos y en algunos países de América Latina, el acoso escolar se ha convertido en un gran problema. Este fenómeno, que antes era una molestia normal que formaba parte de la vida diaria de un colegio, se ha transformado en una epidemia. Las escuelas están desarrollando programas para educar a profesores y niños cómo manejar y tratar a aquellos jóvenes que intimidan a los demás en la escuela. No es nada nuevo que esos jóvenes acosadores frecuenten los pasillos de los colegios, los parques. Algunos de ellos hoy en día sienten placer fastidiando a otros porque llevan dentro de sí un dolor emocional causado por ataques y maltratos que algunos de ellos sufrieron cuando eran niños. Obviamente no todos los casos, pero muchos casos que yo he podido presenciar personalmente, puedo ver que hay un factor común denominador, y es que hay una secuela en sus vidas de un maltrato que ellos sufrieron de más niños, y eso los lleva ahora a practicar aquello que le llamamos bullying. Algunos de ellos fueron maltratados por otro niño insolente e inseguro, quizá el miembro de una pandilla, cualquier tipo de acosador escolar. Ahora, debemos admitir que no todos los casos son casos que están relacionados o vinculados a un maltrato previo. Muchos de ellos simplemente son fastidiosos porque desean serlo. Los acosadores escolares causan dolor, ya que sus palabras y ataques pueden permanecer el resto de la vida de un individuo. Estas no son personas con un físico intimidatorio, no tienen cuernos acá en la frente. No, ellos son personas normales, están en las oficinas, y lo peor de todo es que algunos de ellos están en la iglesia. Y es posible que usted tenga un familiar así. Puede que algunos de los que están escuchando este podcast el día de hoy estén casados incluso con alguien que le gusta estar fastidiando, practicando el acoso en relación a otras personas, o lo que se le llama bullying. Tal vez usted no lo sabe, pero pueda que incluso esté casado con alguien así. A estas personas, en este episodio les vamos a llamar flecheros. Son individuos que quieren hacer daño, amenazar o incluso destruir la reputación de alguien. Están motivados por celos, usan cualquier artimaña para hacerles sentir temor y vergüenza.
esta serie de episodios que pretenden únicamente ayudarle a usted para poder superar la ofensa. Estos episodios estarían incompletos si nosotros no incluimos una explicación de cómo tratar con estas personas, a estos a quienes les estamos llamando flecheros en este episodio. A estos flecheros les gusta hacer sentir mal a las personas. Ellos están absorbidos por sí mismos, son motivados por ellos mismos. Algunos de ellos disfrazan sus actividades incluso con versículos bíblicos, ya que muchos de ellos van a una iglesia. Usted los ve llegar a una iglesia, algunos de ellos levantan sus manos, aplauden, cantan los mismos cantos que todos en la iglesia cantamos devocionalmente al Señor. Son personas que se infiltran y están ahí, pero tienen una vida doble. Son gente que cuando está allá afuera simplemente son perversos, les gusta estar molestando y fastidiando a otro. No son gente que tengan una buena intención de ayudar a alguien a crecer en su vida. Estas personas existen, tal como lo dije anteriormente, en las oficinas, en nuestros vecindarios, y algunas veces, por más que lo intentan, no se pueden esconder de quienes son en el hogar. Algunos sí logran camuflajearse bien, de tal forma que podemos tener un primo, un tío, alguien sentado para la cena de Navidad, un acosador, alguien que le gusta estarle fastidiando la vida a otros. En esta serie hemos hablado de destructores, gente con el espíritu de Caín, gente que no pueden ver a una Abel haciendo lo correcto porque buscan la manera de arruinarle la vida. En el episodio de hoy y los que estaremos viendo en el siguiente episodio, les llamaremos flecheros. Algunos de ellos son individuos que proclaman tener una profunda relación con Dios. Es posible que sean profesores de escuela dominical, líderes, trabajadores sociales, incluso padres devotos. Lo que causa bastante sorpresa es que pueden incluso manifestar cariño y consideración y a la vez ser malvados y diabólicos. Pensando en esto, se viene a mi mente una imagen de que hace algunos años, con mi familia, mientras recibíamos la visita de unos familiares de Honduras, en nuestra casa decidimos un fin de semana ver una película en los días de Navidad. Estábamos ahí y vimos una película que me hizo recordar este tipo de individuos. La película se llama Intrusión. El esposo de la joven protagonista, quien es una joven psicóloga, él es un hombre inteligente, un arquitecto, detallista. Incluso usted puede ver en la película que es un hombre obsesionado con el orden. Sin embargo, es un joven perturbado que debajo de esa vida de perfección escondía cosas muy malas. Era alguien que se deleitaba dañando y lastimando a otras personas. Los flecheros son gente que están al acecho. Son personas que pareciera ser que no harían ninguna cosa mal, pero vaya sorpresa cuando se manifiestan. Tal vez se sorprenda al darse cuenta de que la familia, tal vez de su cónyuge o la familia, o en su familia hay algún conocido de la familia o algún integrante de la familia que tiene apariencia de ser cariñoso y pacífico, pero en realidad muchos o algunos de ellos son gente frívola, incluso malvados. Es por eso que uno de repente mira las noticias que una familia notable y respetada salen algunas cosas un poco tenebrosas. O de repente usted podrá recordar un caso de una familia de su barrio, en la cuadra donde usted vive, que era una familia totalmente respetable en la comunidad, y de repente usted se da cuenta de ciertas sorpresas en relación a aquella familia. Todo porque, bueno, son gente que supieron esconder bien lo que de verdad eran. Recuerde, a estos le estamos llamando flecheros y usted ahorita va a entender por qué. Quizá el flechero podía incluso ser su cónyuge y la esposa se pregunta, ¿por qué ahora me tira flechas? El hombre que me regalaba ramos de flores,
ahora simplemente me insulta, me hace sentir como una cucaracha. El hombre que me regalaba chocolates ahora es un déspota. Bueno, lamento decirle que él es un flechero, que tal vez se casó con usted lastimado y no pudo herir o no pudo sanar las heridas emocionales, y ahora que él se ha casado con usted, bueno, simplemente está empezando a manifestar quién de verdad es él. Los flecheros pueden ser muy peligrosos porque usan la amabilidad para lastimar a otros. Escuché una triste historia de un joven que se graduó de un seminario bíblico. Como músico, fue invitado a ser parte de una congregación. Fue contratado, firmó por un año. Él consideraba aquello el trabajo de sus sueños. Servir al Señor como músico cerca del lugar donde él había crecido era simplemente el trabajo de su vida. No habían pasado muchos días cuando descubrió que el hombre que lo había contratado y lo había tratado con tanta amabilidad era un verdadero lobo con piel de cordero. Era un flechero hábil y sutil. Los siguientes 11 meses en la vida de aquel joven ministro fueron una tortura, al enfrentarse a la desilusión de que su primer ministerio en la iglesia iba mal. Y obviamente él no podía entender aquel dolor inexplicable que le estaba causando aquel respetado pastor, pues lo criticaba y lo ridiculizaba constantemente y lo hacía públicamente. Al final, el joven pastor, sumido en la tiniebla, después de solo 11 meses, se fue de aquella iglesia quebrantado, avergonzado, enfermo física y destruido emocionalmente. Pasó 7 años de su vida tratando de sanar en procesos de consejería aquello que le había pasado. Es triste, pero tales casos, amados oyentes, abundan en la iglesia hoy en día. De forma misteriosa he llegado yo a entender que Dios usa en su soberanía el dolor que las heridas de un flechero nos causan. Dios lo usa para capacitarnos para el ministerio. Hoy nos enfocaremos en la lección que Dios quiere que aprendamos cuando un flechero nos hiere. El ejemplo clásico que ilustra al flechero es el rey Saúl en el Antiguo Testamento. Una cosa que se descubre en los flecheros es que si bien no necesitan ser buenos, para ellos es esencial aparentar que lo son. Para Saúl no había otra cosa más importante que las apariencias. Un día se levantó y agarró una lanza y la tiró al hombre que estaba tratando de ayudarlo. Este flechero tenía todas las razones del mundo para disfrutar de su vida bajo la bendición de Dios y del favor de Dios, obviamente. Él no tenía necesidad de manipular ni de tener envidia. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Hoy vamos a considerar al rey Saúl y sus extraordinarias características positivas. De eso vamos a estar prácticamente enfocándonos el día de hoy. Primero, él fue ungido por Dios. Quiero que lo vea de esa manera. Él fue ungido por Dios. Ahora, todos los que hemos leído la Biblia sabemos que un rey en ese momento de la historia no era lo que Dios deseaba. Sin embargo, aunque no era el deseo más profundo de su corazón, al final es Dios quien aprueba a este hombre como el primer rey. Ahora, eso era algo muy bueno. Dios mismo lo aprobó para ser el primer rey de la nación más importante del mundo, Israel. Lea con cuidado cómo comenzó el reinado de este hombre en el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1. Ahí nosotros vamos a darnos cuenta en la narrativa cómo es que Samuel toma una redoma de aceite y la derrama sobre la cabeza, incluso lo besa. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Es decir, Dios mismo a través del famoso profeta ungió a Saúl como líder de un pueblo escogido. Dios le otorgó un gran honor a este hombre, el honor más alto que cualquiera podría esperar, ser ungido
como el primer rey y guiar a un pueblo. Él fue exaltado no por un hombre, sino por Dios mismo. Segundo, Saúl tenía un don extraordinario. En este caso, el don de profecía. Uno de los dones extraordinarios o de las cosas importantes que vemos en este hombre es que él tenía el don de profecía. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versos 6 al 7, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre, y cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Dios cumplió su promesa. Y cuando Saúl llegó a Gaba, se encontró con otro grupo de profetas y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos, según 1 Samuel capítulo 10, verso 10. Dios le dio a Saúl un don muy especial y le prometió que sería capacitado con un don y una personalidad extraordinaria. Lo tercero que nosotros encontramos acá como una característica positiva del rey Saúl es que Saúl era atractivo físicamente. El primer libro de Samuel capítulo 9, verso número 2 dice: y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Al final del capítulo 10 se dice que cuando lo iban a coronar como rey, ellos no lo podían encontrar. Aparentemente era algo tímido. Algunos describen que este acto al final del capítulo 10 es como un indicio de la inseguridad que había en este hombre. Justo cuando lo iban a coronar como rey, él se había escondido en algún lugar. Cuando por fin apareció, dice que de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era alto, era un hombre atractivo. Aquí hay una cuarta característica incluso de Saúl, y es que Saúl poseía una destreza militar excepcional. Al leer acerca de esto en 1 Samuel capítulo 11, se observa que Saúl era un genio militar y valiente en batalla. Él era un hombre que Dios escogió para usarlo entre las personas en ese momento de la historia de esta nación. Con una lista tan larga de galardones, se supone que sería este hombre un ejemplo de piedad genuina y también de integridad. Pero tristemente el carácter interno de Saúl no coincidía con su fuerza externa ni con sus dones. Él se veía muy bueno por fuera, pero por dentro tenía grandes problemas. Por favor, antes de continuar, si desea regresar este audio o este video, yo le animo que lo haga para que pueda repasar estas buenas características que le he dado acerca de Saúl. Con un historial así, usted no pensaría que este tipo fracase, ¿cierto? Con toda la destreza, con todo lo que le he hablado, con las características que él tenía, ungido por Dios, imagínese, por el Creador mismo, don de profecía en su vida, atractivo físicamente y con una destreza militar importante, este amigo lo tenía todo para triunfar. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo reventar a Saúl? ¿Sabe usted qué fue lo que le hizo perder la cabeza? Lo que enfadó a Saúl fue que alguien lo hiciera quedar mal. Aquí es donde vemos que Saúl era un narcisista, alguien egocentrista. Todo debía girar en derredor de él. Se veía bien por fuera, pero por dentro era un desastre. Primera de Samuel, capítulo 17, describe cómo un joven pastor llamado David mató a aquel guerrero atrevido, aquel hombre llamado Goliat. David se convirtió en el mejor amigo del hijo de Saúl, Jonatán. También se convirtió en el consejero de Saúl, pero David era demasiado valiente para la paranoia que tenía el rey. La adulación de la multitud por la victoria que obtuvo David sobre Goliat causó disgusto en Saúl. Y salía David, dice la Biblia, a donde lo enviase Saúl, y
se portaba bien, se portaba prudentemente y lo puso Saúl, incluso dice la Biblia, a cargo de la gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Los ojos incluso de los siervos de Saúl lo veían bien. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David específicamente mató a este filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Cuando este hombre llamado Saúl escuchó, se enojó en gran manera. Le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. A este no le falta más que el reino. Y desde aquel momento Saúl aborreció a este joven llamado David. Usted puede encontrar todo eso en el capítulo número 18, versos 5 al 9 del primer libro de Samuel. Saúl disfrutó su canción. Saúl hirió a sus miles, pero detestó la canción. David a sus 10,000. No le gustó esa parte. Usted conocerá personas a las que les encanta su canción, pero menosprecian la canción de otro. Si Saúl hubiera tenido una camiseta con un rótulo, esta hubiera dicho: alábenme y nos llevaremos muy bien. ¿Ha conocido usted personas que les fascina su canción? Les encanta que los adulen y los alaben y les digan que hacen bien, que son extraordinarios, pero odian y detestan cuando se está exaltando el trabajo de otro. Esta es una característica muy típica de un flechero. Y en este caso, este hombre llamado Saúl, al día siguiente un espíritu malo vino de parte de Dios a atormentarle. Dice la Biblia que él desvariaba en medio de la casa, mientras que David tocaba para calmar los nervios del rey. Saúl tenía la lanza en la mano y en un ataque de celos se la arrojó a David pensando: lo enclavaré en la pared. Esto sucedió 2 veces y en ambas ocasiones David la evadió, según nos lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 10 al 11, si no estoy mal. Los celos de Saúl engendraron el deseo de matar a David. Saúl fue ungido por Dios, tenía un llamado, tenía dones, era atractivo, pero era un flechero. Por favor, que no lo confunda el hecho de que el espíritu malo viniera de parte del Señor. Solo Dios podía darle permiso a ese espíritu para atormentar a Saúl, porque parece que el Señor lo hizo como un juicio en contra de Saúl. El espíritu malo intensificó sus celos y su paranoia, abandonándolo a su propia fatalidad. Podían pasar 2 cosas con Saúl: o se arrepentía o endurecía más el corazón. Lamentablemente para Saúl, él endureció más el corazón. Así que ya vimos el día de hoy las características buenas de este rey. Ahora vamos a enfocarnos en las características negativas de este flechero. Vamos a llamarle a esto características negativas de Saúl el flechero. Saúl, con todo su talento y su destreza militar, tenía un gran problema de carácter que lo debilitó desde el principio. Desde el comienzo podemos ver que su actitud lo sentenció a fallar como un líder espiritual. A medida que consideramos estos problemas, es posible que podamos reconocerlo en nosotros como líderes o en algún líder de alguna localidad. Si los flecheros, al igual que los destructores, tal como lo vimos en uno de los episodios anteriores, están por todas partes. Y si están por todas partes, significa que nosotros podemos estar rodeados de ellos. Y es importante aprender a conocerles para poder saber tratarles y también no convertirnos en uno. Así que vamos a ver el día de hoy la primer mala característica de este rey. Y es que es la única que vamos a ver el día de hoy. No se pierda el próximo episodio porque la próxima semana estaremos viendo las otras. Característica mala número 1. Él creía que el reino era de él y no de Dios.
Saúl sabía que Dios le había dado el reino, pero cuando fue suyo, actuó como si Dios no tuviera el derecho de quitárselo. Él no se veía sirviendo a Dios, sino que en lugar de eso, el reino existía para beneficio de él. El primer acto de desobediencia lo registra Samuel cuando Saúl se negó a matar a todos los amalecitas. Él declaró que no había matado al rey ni a lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas al Señor. Pero Samuel le contesta: ciertamente el obedecer es mejor que los muchos sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, según 1 Samuel capítulo 15, verso 22. El profeta Samuel no solo reprendió a Saúl, también le dijo: desechaste la palabra de Jehová. Y escuche esto: y él te ha desechado hoy para que no seas más rey sobre Israel, según 1 Samuel 15, 26. ¿Sabe que muchas veces nosotros podemos parecernos al rey Saúl? Nos olvidamos que las cosas que tenemos, al igual que nos fueron dadas, también nos pueden ser quitadas. Por ejemplo, si logramos una casa bonita, un empleo bueno, un buen auto, un buen ascenso en la cadena de mando en una empresa, podemos llegar a pensar que es por nuestra habilidad que tenemos las cosas que tenemos. Sin embargo, no podemos olvidar que el que nos dio la destreza para salir adelante es Dios. Él es quien nos da la sabiduría para llegar a donde hemos llegado. Sí, es cierto, ha tenido que haber un cierto esfuerzo de nuestra parte, pero no dejemos que el esfuerzo, por muy grande que haya sido, opaque la verdadera razón de nuestro éxito. Dios, amados, es la verdadera razón del éxito que podemos llegar a estar experimentando en algún área de nuestras vidas. Si usted es un líder de grupo, un pastor, un diácono de una iglesia, un ujiero, un director de ministerio de niños o líder de alabanza, por favor, no olvide que el ministerio no es suyo. El ministerio no existe para usted. El ministerio existe por Dios y para Dios. El ministerio no existe para nosotros y por nosotros. Usted y yo somos servidores de Dios. Estamos para obedecerle, seguir sus instrucciones y cumplir lo que Él nos pida al pie de la letra. No cometamos el error de Saúl, que aun cuando Dios le dio instrucciones claras en relación a Amalek y su pueblo, el rey Saúl comenzó a hacer lo que él deseaba y no la voluntad de Dios. Eso, lamentablemente, le costó su reino. Y sabe, eso a usted y a mí nos puede costar nuestro liderazgo. Amados, obedezcamos a Dios y no sigamos sus instrucciones a medias. Ahora, para aumentar la claridad del mensaje, Samuel le dice: Jehová ha quitado hoy de ti el reino y se lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. 1 Samuel 15, 28. Además, Samuel le dijo que Dios no iba a cambiar de parecer respecto a su decisión. ¿Cómo cree usted que debería haber respondido Saúl? Él debería haber dicho: bueno, profeta, tiene usted toda la razón. El reino le pertenece a Dios. Él tiene el derecho de quitármelo y dárselo a quien Él quiera. Pero en lugar de eso, ¿sabe usted qué fue lo que hizo Saúl en el verso 30? Dice: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¡Qué bárbaro! Aunque fue rechazado por Dios, él con orgullo trató de mantener su autoridad en el reino hasta el último momento de su vida. Saúl demostró que no dejaría el poder y el prestigio por nada del mundo. ¿Sabe cuánto tiempo pasó este hombre aferrado a ese reino, sabiendo que Dios lo había desechado? Se aferró al reino durante 10 largos años. Increíble. 10 años estuvo aferrado a algo, sabiendo que Dios ya lo había desechado. Hay gente a la que Dios bendice y los coloca en una posición de autoridad. Les da la vocación, dones, talento y éxito. Y cuando ellos renuncian a su llamado, simplemente su tiempo ha terminado, se convierten en flecheros. Empiezan a arrojar acusaciones con odio hacia cualquier persona
que se ponga en su camino. En lugar de reconocer que hay un ciclo terminado, se aferran a un lugar y en lugar de edificar, destruyen. Leí la historia de un pastor que se quedó en una iglesia más tiempo de lo que debía haberse quedado. Varios problemas se presentaron, un drama de lucha y poder surgió entre él y la junta ejecutiva. El pastor decidió quedarse para pelear y probarles que él tenía la razón. Es cierto, el pastor aguantó más que la junta directiva, todos ellos renunciaron y se fueron de la congregación. El problema es que una iglesia de 400 personas terminó con 50 miembros. Cuando el pastor se dio cuenta que todo estaba en ruinas, él también se fue, dejando que otro pastor viniera a recoger los pedazos que quedaban de la organización. Se aferró 20 años más a aquella posición. Lamentablemente, aquella iglesia terminó desapareciendo. Si hay alguna razón por la cual la gente se vuelve mala, es porque no es capaz de reconocer que Dios es el dueño de su reino. Su vocación, sus recursos, sus habilidades y sobre todo su vida. Ellos insisten en que son los dueños y no los administradores, lo que les lleva a destruir a otros para proteger lo que consideran suyo. Basan su propia significación y valor solo en el poder. Se sienten amenazados al reconocer que lo que ellos tienen viene de Dios. Ellos quieren las cosas para siempre. No son capaces de aceptar que hay ciclos que terminan y que al final Dios es el dueño y Él hace como quiere. Hay ocasiones, obviamente, en que uno debe quedarse y plantar pelea, pero también hay momentos para irse cuando está claro que el pueblo está dividido. Y muchas veces la presencia de un líder lo único que está haciendo es herir a las ovejas y en vez de sanarlas, sin embargo, algunos, en lugar de dar un paso atrás y dar lugar a una nueva administración, lo que hacen es dividir el reino para proteger su ego. Y en lugar de colocar la situación en las manos de Dios, piensan que el ministerio les pertenece. Muchos, con tal de salirse con la suya, se van a unos 2 blocks del lugar donde estaban y plantan un nuevo ministerio y se llevan a todas las personas que pueden. Ahora, usted dirá, es cierto, tiene razón. Hay pastores que hacen eso. Hay pastores que deberían entender que ya no es momento de continuar. Sin embargo, también usted, como líder, puede estar cometiendo ese error. No necesita ser un pastor para cometer este error. Usted puede cometerlo siendo un líder local, considerándose dueño de algo que no le pertenece. Hay líderes que son demasiado territoriales. No pueden ser removidos por su pastor a otra área porque se ofenden. Se les olvida que no somos los dueños de una posición en la iglesia y que Dios es el dueño. Nosotros debemos obedecerlo y agradecer cuando Él está usando a otros en su obra. Aún así, muchas veces muchos se molestan y terminan incluso yéndose de una iglesia cuando les quitan una posición o cuando los mueven. No son capaces de aceptar que Dios también desea usar a otros en esa misma área donde están funcionando. Usted y yo, amados, solo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. No somos dueños de ninguna posición. Y los pastores, en nuestro caso, no somos dueños de la iglesia. Dios es el dueño de la iglesia. Nosotros simplemente somos administradores. Nuestra significación de valor no debe venir de nuestros logros o del poder que tenemos en una organización. Dios nos da nuestros talentos y nuestros recursos y puede quitárnoslos cuando Él así lo considere. Como Job, creo que tendríamos que tener el carácter de decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Si usted es líder de un departamento en su iglesia, por favor, no crea que es dueño de su posición. Tanto usted como líder y yo como pastor, estamos ahí de forma temporal. Así sean 2, 4, 10, 20, 30 años.
Solo hagamos la obra que Dios nos mandó a hacer sin lastimar a otros. No seamos flecheros como este hombre llamado Saúl. No querramos aferrarnos a algo que ya no es. No querramos aferrarnos a algo que fue pero ha dejado de existir. Es increíble entender y ver que Saúl se aferró 10 años a una posición que ya no le correspondía. Amados, espero que hayan aprendido el día de hoy acerca de Saúl el flechero. En el próximo episodio terminaremos de ver estas otras características que habían en él y aprenderemos algo más. No se lo pierda, lo espero el próximo domingo con el favor de Dios. Le mando un fuerte abrazo. Por favor recuerde, la vida es hermosa. No la desperdicie en cosas que no valen la pena. Déjeme sus comentarios. Bendiciones.